Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de Físico-Química. Hoy lo que vamos a ver es, por un lado, estructura de Lewis y vamos a repasar lo que son compuestos iónicos. Bien, vamos a arrancar con lo que son compuestos iónicos. ¿Qué son? Son compuestos que, como veníamos viendo, poseen lo que se llama una unión iónica. Una unión que se establece entre, por un lado, un átomo con carga positiva, que va a ser el catión, y por otro lado, un átomo con carga negativa, que va a ser el anión. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que uno de los átomos, ¿sí?, posee más carga positiva que otro, y por el otro lado, un anión posee mayor carga negativa que un átomo neutro. Es decir, los átomos que podemos encontrar en la tabla periódica. Bien, en este caso vamos a trabajar para poder representar lo que es la estructura de Lewis de un compuesto que es iónico. ¿Qué es importante recordar acá? Todo lo que es la estructura de Lewis, que se puede representar tanto para compuestos iónicos como para compuestos covalentes, es la forma de representar una unión entre dos o más átomos, y también lo que es muy importante es que solo se representan los electrones que se encuentran en la última capa. Las capas interiores no nos van a interesar de momento. Vamos a representar únicamente los exteriores. Bien, tenemos un ejemplo acá, que en este caso vamos a trabajar con este compuesto, que es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es un compuesto que es iónico, es lo que se conoce normalmente como sal común, sal de mesa, y tiene la peculiaridad de que se puede representar fácilmente mediante la estructura de Lewis. Vamos a representarla. Para ello, lo que tienen que tener a mano es la tabla periódica. La vamos a usar mucho para poder representar este tipo de elementos. Veamos lo siguiente. Es muy importante en este caso representar, por un lado, lo que es un metal de un no metal. ¿Por qué? Porque la estructura de Lewis de los metales es ligeramente distinta de los no metales. Bien, primero, identificamos los compuestos. En este caso tenemos sodio y en este caso tenemos cloro. Anotamos los nombres. Bien, una vez que identificamos qué tipo de compuesto es cada uno de ellos, tenemos que buscarlos en la tabla periódica para ver en qué grupo se encuentran, es decir, en qué columna lo vamos a encontrar en la tabla periódica. Si buscamos al sodio, vamos a encontrar que se encuentra en el grupo 1A. A nosotros lo único que nos va a interesar es el número romano, la letra no la vamos a usar. ¿Qué significa que se encuentra en el grupo 1A? Todos los elementos químicos respecto al número romano coinciden en la cantidad de electrones que poseen en la última capa. Si el sodio pertenece al grupo 1A, significa que posee un solo electrón en su última capa. Solo uno. Vamos con el cloro. El cloro, a diferencia del sodio, se encuentra en el grupo 7A. ¿Esto qué significa? Que el cloro posee un total de 7 electrones en su última capa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a seguir entonces. Para poder representar la Lewis, lo más conveniente va a ser realizar una ecuación para el sodio, una ecuación para el cloro y después representar la suma total. ¿Qué hay que tener en cuenta? Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que los metales, por un lado, como por ejemplo en este caso el sodio, generalmente lo que van a hacer es ceder los electrones en su última capa. ¿Por qué? Porque generalmente tienen entre 1 y 3 electrones. Eso no son muy estables, ¿sí? Los van a ceder, es decir, se los van a entregar a algún otro átomo que les haga falta. Por otro lado, los no metales, como por ejemplo el cloro, lo que va a hacer es todo lo opuesto. Van a tender a aceptarlos. Por lo tanto, ¿se van a transformar en qué? Se van a transformar en aniones. Por otro lado, todos los que sean metales, en general se van a transformar en cationes, en positivos. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los electrones, ¿sí?, que uno va a aceptar,
y el otro va a ceder son en la misma cantidad, ¿sí? Es decir, para poder equilibrarlos tiene que ser la misma cantidad en las dos. Es decir, si uno cedió 1, el otro tiene que aceptar 1, ¿sí? Y otra cosa es que todos los elementos químicos van a tender a estabilizarse con 8 electrones. Eso se conoce como regla del octeto. Salvo muy pocas excepciones, en general los átomos se estabilizan con 8 electrones en su última capa, ¿sí? Vamos a representar el cloruro de sodio. Escribimos primero el sodio, ¿sí? Escribimos el símbolo químico. Ahora, lo que necesitamos hacer en este caso es el sodio, tenemos que escribir los elementos, en este caso, es decir, sus electrones, debemos representarlos con puntos o con cruces. Y en general lo que conviene hacer es utilizar colores diferentes. Es una manera para diferenciar los electrones de, por un lado, los metales y otro de los no metales. Y en este caso vamos a usar para el sodio, vamos a utilizar un punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que dibujamos el símbolo químico del metal, en este caso el sodio, vamos a dibujar nuevamente su símbolo químico, pero ahora teniendo en cuenta una cosa. Los metales ceden sus electrones. Entonces, lo que vamos a escribir de este lado va a ser la cantidad de electrones que cede. En este caso, va a ceder un único electrón, que es el único que tiene en su última capa. Entonces, el sodio va a quedar con carga más 1. ¿Qué significa eso? Que va a quedar como un catión, ¿sí? En este caso esto se llama catión sodio. Bien. Ahora, por otro lado, vamos a representar al cloro. ¿Cuál es la diferencia entre la representación de Lewis entre metales y no metales? Los metales se escriben de esta manera, sin ningún tipo de agregado. Pero los no metales se dibujan de la siguiente manera. Primero dibujo el símbolo químico y después agrego un corchete. El corchete solo lo llevan los no metales. Los metales no lo llevan. Voy a dibujar la flecha y una cosa que tengo que agregar acá son todos los electrones que se encuentran en su última capa. Como el cloro poseía 7 electrones, voy a dibujarlos. En este caso voy a utilizar cruces. Voy a dibujar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que voy a hacer del otro lado va a ser dibujar nuevamente el corchete. Escribo otra vez el símbolo químico, en este caso el símbolo del cloro. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a tener que ver que en este caso el sodio cedió un electrón. Entonces, el cloro necesariamente tiene que aceptarlo. Voy a dibujar un electrón, escribo nuevamente la flecha, en este caso lo dibujé del lado izquierdo porque lo está aceptando. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a dibujar nuevamente las 7 cruces, que son los 7 electrones. 4, 5, 6, 7. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a agregar el electrón que recibió de la misma forma que lo dibujé con el sodio, es decir, en este caso con un punto. Muy bien. Una vez que tengo la Lewis armada, una cosa que no me tengo que olvidar es de agregar el símbolo aquí arriba. En este caso es -1, ¿por qué? Porque está aceptando un electrón más, por lo tanto tiene una carga negativa más. Sumo estas dos ecuaciones y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Todo lo que se encuentre de la flecha hacia la izquierda lo voy a dibujar en este lado, luego escribo la flecha y todo lo que se encuentre de la flecha hacia la derecha voy a dibujarlo del lado derecho. Entonces escribimos el símbolo del sodio con su correspondiente electrón, como el que está acá, más el símbolo del cloro con sus 7 electrones, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, voy a escribir una flecha, ¿sí? Es decir, la misma flecha que veníamos utilizando antes, y voy a dibujar lo siguiente. Primero, tengo que dibujar el símbolo de los metales, luego los no metales. Los metales siempre van primero. Entonces, voy a dibujar el símbolo del sodio.
¿Qué diferencia respecto al que dibujé a la izquierda? Aunque le tengo que agregar el símbolo positivo en el caso de los metales. En este caso, +1. Ahora voy a representar lo mismo que tenía acá, ¿sí? Es decir, voy a representar la estructura del cloro. Entonces, dibujo los corchetes, dibujo el símbolo químico del cloro y ahora le voy a agregar las cruces, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le agrego el electrón que faltaba. En este caso tengo al sodio estabilizado con los 8 electrones de la capa anterior y al cloro estabilizado con los 8 electrones en su última capa. Y no me tengo que olvidar de agregar el símbolo -1 arriba, ¿sí? Que lo que me va a indicar es que el cloro, en este caso, es un anión, y en el caso del sodio, como es positivo, es un catión. Entonces, esta sería la estructura de Lewis final del cloruro de sodio. Espero que les haya ayudado y nos vemos en la siguiente clase.